Fue llamada la papisa secreta. Gobernó el Vaticano en las sombras, acumuló fortunas, y dicen que mandó matar a su propio hijo para no perder el poder. ¿Quién fue esa mujer? No era reina ni papa, pero gobernó como si fuera ambos. Olimpia Maidalcini, cuñada del Papa Inocencio X, transformó el Vaticano en su palacio particular. Con una inteligencia fría y una ambición implacable, manipuló a cardenales, acumuló fortunas y hizo que el mundo católico se inclinara ante ella. Pero, en la cima del poder, el precio fue alto, y su caída, humillante. Prepárate para conocer a la mujer más temida de la Iglesia, y quizás la más odiada. Olimpia Maidalcini nació el 26 de mayo de 1591, en la pequeña ciudad de Viterbo, en los Estados Pontificios, una región dominada directamente por el poder del Papa. Su familia tenía un estatus modesto. Aunque pertenecían a la nobleza menor, los Maidalcini no poseían fortuna ni influencia significativa en Roma. Desde niña, Olimpia mostró una inteligencia aguda y un espíritu ambicioso, algo raro para una mujer de su época. Educada en un convento, como era común entre las jóvenes, de familias nobles sin una dote elevada, pronto comprendió que el matrimonio era su única vía para la ascensión social. Rechazó a un pretendiente rico porque consideraba que no le daría suficiente poder. Esta decisión, vista por muchos como una locura, reveló su visión estratégica. Olimpia no buscaba comodidad, quería control. La oportunidad llegó cuando conoció a Panfilio Panfili, un viudo respetable e influyente, pero aún no una figura destacada. Más importante, era hermano de Giovanni Battista Panfili, un clérigo en ascenso dentro de la Iglesia. El matrimonio entre Olimpia y Panfilio se celebró en 1608, y rápidamente ella se convirtió en el cerebro detrás de la familia Panfili, moldeando alianzas, manejando las finanzas y preparando el terreno para lo que vendría después. Olimpia no solo se casó con un hombre, se vinculó con un futuro papa. Y cuando Giovanni Battista se convirtió en el poderoso Papa Inocencio X en 1644, el mundo finalmente conoció el alcance de la ambición de Olimpia. Fue el inicio de una de las ascensiones más audaces y controvertidas en la historia de la Iglesia. Cuando Giovanni Battista Panfili fue elegido papa en 1644, adoptando el nombre de Inocencio X, no solo él ascendió al trono de San Pedro. A su lado, y muchas veces al frente de sus decisiones, estaba su cuñada y consejera más cercana, Olimpia Maidalcini. A partir de ese momento, Roma comenzó a susurrar un nombre con miedo y admiración: la papesa, la papisa. Mientras el nuevo papa se mostraba reservado, hesitante y muchas veces ajeno a los entresijos políticos del Vaticano, Olimpia surgía como una fuerza arrolladora. No ocupaba cargos oficiales, pero su influencia era absoluta. Ministros, embajadores, cardenales y príncipes sabían. Nada se hacía sin pasar antes por los oídos, o por las manos, de doña Olimpia. Ella decidía quién tenía audiencia con el Papa, qué nombres serían promovidos dentro de la curia romana e incluso qué asuntos merecían la atención pontificia. Muchos historiadores afirman que Inocencio X, por cansancio o por confianza, le delegaba decisiones cruciales. No eran raras las ocasiones en que altos miembros de la Iglesia la sobornaban con oro, joyas y favores a cambio de influencia directa en las decisiones papales. Las críticas crecieron rápidamente. En Roma, panfletos anónimos circulaban acusando a Olimpia de gobernar la Iglesia con mano de hierro y corazón de mármol. Algunos decían que el Papa era solo un títere, y que el verdadero poder del Vaticano residía en el palacio Panfili, donde Olimpia reinaba absoluta. Pero lo que más escandalizaba no era solo su influencia, sino el hecho de ser mujer. En un mundo dominado por hombres, especialmente dentro de la Iglesia, Olimpia rompió todas las normas. Y cuanto más poderosa se volvía, más crecían sus enemigos, dentro y fuera del Vaticano.
Con el tiempo, la influencia de Olimpia Maidalcini superó los límites de lo aceptable, incluso para los ya decadentes estándares de la Roma del siglo XVII. A medida que su poder crecía, también aumentaban los rumores y escándalos en torno a su figura. Pronto, ella ya no era solo una consejera del Papa, era considerada por muchos la personificación de la corrupción dentro de la Santa Sede. Documentos y relatos de la época describen un sistema de favores que giraba en torno a ella. Casi toda decisión importante en el Vaticano, nombramientos de obispos, designaciones diplomáticas, concesiones de indulgencias e incluso sentencias judiciales, pasaba por un filtro invisible, el oro entregado en las manos de Olimpia. Decían que ella vendía el cielo, y quienes pagaban, recibían. Su estilo era directo, casi despiadado. A diferencia de muchas mujeres influyentes de la corte que usaban la diplomacia sutil para manipular, Olimpia era objetiva y autoritaria. Requerimientos, amenazas veladas e incluso chantajes se convirtieron en métodos recurrentes. Para ella, el Vaticano no era un templo. Era un campo de batalla político y económico donde jugaba como estratega jefe. Naturalmente, esto causó la revuelta entre cardenales tradicionalistas y nobles romanos, que se sentían humillados al tener que adular o pagar sobornos a una mujer para lograr algo en el centro del cristianismo. Muchos escribieron denuncias secretas al Papa, otros conspiraron abiertamente contra ella, pero Inocencio X, a pesar de las presiones, se mantuvo al lado de su cuñada. Algunos dicen que la temía, otros que confiaba ciegamente en ella. Sea cual sea la verdad, el Vaticano de entonces se transformó en una corte secular disfrazada de sagrada, con una mujer gobernando bajo los velos del incienso y la liturgia. Y fue en ese ambiente de tensión, escándalo y riqueza acumulada que la leyenda negra de Olimpia Maidalcini comenzó a tomar forma. El pueblo romano empezó a verla no como una noble influyente, sino como un símbolo del pecado dentro de la Iglesia. El poder absoluto de Olimpia Maidalcini en el Vaticano inevitablemente generó enemigos poderosos, especialmente entre los cardenales y miembros de la alta nobleza romana, que veían su ascenso con profunda envidia y desconfianza. Para ellos, su influencia era una afrenta directa a la tradición patriarcal de la Iglesia y a la propia sacralidad del papado. Entre esos opositores, destacaban algunos cardenales influyentes que intentaron resistir su interferencia en las decisiones y nombramientos y combatir lo que llamaban el reinado de una mujer tirana. La corte romana, ya un caldero ferviente de disputas políticas, se dividió entre quienes apoyaban a Olimpia y quienes conspiraban para derribarla. Esta rivalidad se tradujo en constantes enfrentamientos entre bastidores, con intrigas, espionaje y campañas de difamación. Cartas anónimas y panfletos circulaban por la ciudad, acusando a Olimpia de manipular al Papa, de corrupción e incluso de pactos oscuros para mantener su dominio. Rumores aún más siniestros la asociaban con prácticas ocultas e incluso con la brujería, acusaciones graves que solo aumentaban el miedo y el odio contra ella. Por otro lado, Olimpia no se dejó intimidar. Conocedora de las debilidades y ambiciones de sus enemigos, usaba la política del divide y vencerás, enfrentando a los cardenales unos contra otros para mantener su poder intacto. Con astucia, hacía alianzas temporales y cuando era necesario, no dudaba en aplicar castigos severos a sus opositores, ya sea alejándolos de la corte o destruyendo sus reputaciones públicamente. La corte romana se convirtió entonces en un escenario de tensiones constantes, donde cada movimiento era calculado, y donde Olimpia Maidalcini reinaba como una reina de las sombras, siempre un paso adelante de sus enemigos, pero consciente de que su trono era frágil y podía derrumbarse en cualquier momento. Mientras Olimpia Maidalcini consolidaba su poder dentro del Vaticano, su estilo de vida comenzó a reflejar la magnitud de su influencia.
y para muchos, su arrogancia. No se trataba solo de poder político, sino de una riqueza material que parecía ilimitada y casi indecente, especialmente dentro de los estándares de una institución que predicaba la humildad. La cuñada del Papa transformó el Palacio Pamphili en uno de los centros más lujosos y opulentos de Roma. Salones decorados con obras maestras, tapices importados, muebles finamente tallados y una impresionante colección de joyas y artefactos caros se convirtieron en su escenario cotidiano. Además, Olimpia invirtió fuertemente en propiedades y negocios, acumulando una fortuna que rivalizaba con la de muchos príncipes europeos. Pero el dinero no era solo para la ostentación, era una herramienta esencial para mantener y expandir su dominio. Sobornos, regalos caros y préstamos eran usados como moneda de cambio para asegurar lealtades, comprar silencio e influir en decisiones políticas y eclesiásticas. No escatimaba gastos para proteger sus intereses y los de la familia Pamphili, garantizando que su red de aliados permaneciera fiel y poderosa. Los contemporáneos describían a Olimpia como una mujer que vivía como una reina en el corazón de la Iglesia, rodeada de lujo y pompa que escandalizaban a los moralistas y alimentaban la ira de sus detractores. Esa opulencia flagrante, en tiempos de hambre, plagas y guerras, solo aumentaba la percepción de que ella representaba todo lo malo dentro del Vaticano. Y a pesar de las críticas y escándalos, Olimpia jamás reculó de su estilo de vida extravagante, un reflejo claro de su convicción. El poder absoluto y la riqueza eran su verdadera religión. Olimpia Maidalcini no solo controlaba los entresijos del Vaticano, sino que desempeñaba un papel decisivo en la formulación y ejecución de las políticas del Papa Inocencio X. Su voz resonaba en los pasillos de la Santa Sede, moldeando decisiones que impactaban tanto a la Iglesia como a la política europea de la época. En una época marcada por conflictos religiosos, disputas territoriales y la delicada relación entre los estados europeos y la Iglesia, Olimpia se reveló como una estratega política excepcional. Sabía que, para mantener su poder, necesitaba asegurar que las políticas papales sirvieran a los intereses de la familia Pamphili y sus aliados. Bajo su influencia, el papado adoptó una postura más conservadora y rígida, especialmente en 1906, temas como la Inquisición, la censura y el control sobre las órdenes religiosas. También se tomaron decisiones controversiales en relación con las alianzas políticas, con el Vaticano apoyando a ciertos estados y oponiéndose a otros, siempre con el objetivo de fortalecer su red de influencia. Además, Olimpia usaba su posición para proteger aliados y castigar adversarios, interfiriendo en nombramientos episcopales y en la diplomacia vaticana. Su capacidad de decisión superaba frecuentemente la del propio Papa, quien se mostraba cada vez más dependiente de ella para gobernar. Esta interferencia generó tanto admiración como temor. Para muchos, ella era la verdadera sombra del trono, comandando no solo la Iglesia, sino también las complejas relaciones políticas que moldeaban Europa en el siglo XVII. Además del poder político y la influencia sobre el Vaticano, Olimpia Maidalcini también dejó una marca significativa en el escenario cultural y artístico de Roma durante el siglo XVII. Como una mujer de gran ambición y visión, comprendió desde temprano el valor de las artes como instrumento de poder y prestigio. Bajo su protección y financiamiento, el Palacio Pamphili se transformó en un verdadero centro cultural, reuniendo a artistas, arquitectos e intelectuales renombrados de la época. Olimpia fue responsable de encargar obras grandiosas, incluyendo pinturas, esculturas y proyectos arquitectónicos que aún hoy son referencias del barroco italiano. Su relación cercana con artistas como Gian Lorenzo Bernini, el mayor escultor y arquitecto barroco, ayudó a garantizar que su familia fuera representada en las obras más importantes, consolidando la imagen de los Pamphili como una de las casas más poderosas de Roma. Sabía que el prestigio cultural era un aliado indispensable para el poder político.
Además, Olimpia patrocinó eventos, fiestas y celebraciones que servían tanto para exhibir su lujo como para fortalecer sus alianzas políticas y sociales. Estas manifestaciones culturales ayudaron a moldear la imagen pública del papado de Inocencio X, asociándolo a una era de esplendor y grandeza. A pesar de las críticas por su vida lujosa y sus acciones controversiales, Olimpia Maidalcini usó las artes para dejar un legado duradero, demostrando que su poder iba mucho más allá de las decisiones políticas, extendiéndose al corazón cultural de la Roma barroca. Detrás del imperio de poder y lujo que Olimpia Maidalcini construyó, su vida personal estuvo marcada por secretos y escándalos que conmocionaron a la alta sociedad romana. Aunque estaba casada con Panfilio Panfili, hermano del Papa, circulaban rumores persistentes sobre sus relaciones y alianzas amorosas que iban mucho más allá del matrimonio tradicional. Olimpia era conocida por su personalidad magnética y un encanto irresistible, características que usaba como armas para influenciar y controlar a los poderosos a su alrededor. Los rumores decían que mantuvo varios amantes, algunos de ellos figuras destacadas en la iglesia y la nobleza, y que esas relaciones tenían un papel estratégico para consolidar su dominio. Los chismes e intrigas sobre su vida amorosa eran combustible para sus enemigos, quienes usaban esas historias para manchar su reputación y retratarla como una mujer inmoral y manipuladora. Cartas secretas, testimonios anónimos y relatos de cortesanos reforzaban la imagen de Olimpia como alguien dispuesta a todo para mantener su poder, incluso traicionando las convenciones sociales. A pesar de las acusaciones y el escándalo público, ella nunca negó su papel central en la corte romana. Por el contrario, sabía usar su notoriedad para intimidar a sus adversarios y reforzar el aura de mujer poderosa y temida. Su vida personal, envuelta en misterio y controversia, se convirtió en parte de la leyenda negra que la acompaña hasta hoy. Este lado oscuro e intrigante de Olimpia Maidalcini revela a una mujer compleja. No solo una política astuta, sino también una figura que desafió las normas de su tiempo, pagando un alto precio por ello. Ningún imperio, por poderoso que sea, es eterno. Y el de Olimpia Maidalcini no fue la excepción. Tras años de dominio incontestable dentro del Vaticano, su influencia comenzó a debilitarse debido a una combinación de enemigos cada vez más atrevidos, cambios políticos y escándalos públicos que se hicieron difíciles de contener. Con el tiempo, la insatisfacción entre los cardenales y la nobleza romana creció. Los ataques contra ella se volvieron más frecuentes y organizados, culminando en una serie de investigaciones y denuncias formales. La imagen de Olimpia, ya manchada por acusaciones de corrupción, escándalos amorosos y abuso de poder, comenzó a derrumbarse rápidamente. Además, el propio Papa Inocencio X, quien hasta entonces había sido su mayor protector, empezó a distanciarse, presionado por sus aliados y por el clamor popular para contener los excesos de su cuñada. Ese alejamiento dejó a Olimpia vulnerable, aislada en el centro del poder que ella misma ayudó a construir. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por una pérdida gradual de prestigio y recursos. Su fortuna se redujo, sus alianzas se rompieron, y su influencia, antes temida y respetada, se convirtió en motivo de burla y desprecio. Para muchos, la caída de Olimpia simbolizaba el fin de una era de excesos y corrupción dentro del Vaticano. A pesar de su declive, su leyenda negra permaneció viva, alimentada por relatos que la retrataban como la mujer que controló al Papa, manipuló el poder y sufrió una caída tan dramática como su ascenso meteórico. La historia de Olimpia Maidalcini está marcada por profundos contrastes que desafían un análisis simplista. Para algunos, fue una mujer visionaria, cuya inteligencia y ambición la colocaron en una posición poco común para una mujer de 1900 en su época, la de una verdadera poseedora del poder en el corazón del Vaticano. Para otros,
representa todo lo más oscuro: manipulación, corrupción y abuso. Su legado sigue siendo controversial porque sus acciones tuvieron efectos duraderos, que van mucho más allá de su muerte. La manera en que condujo la política de la Iglesia, el impacto de las fortunas que acumuló y la forma en que navegó las complejas redes de poder del siglo XVII moldearon no solo al Vaticano, sino también la percepción sobre el papel de las mujeres en la historia del poder. Además, Olimpia inspiró innumerables historias, leyendas y obras culturales que perpetuaron su imagen como una figura poderosa, pero peligrosa y enigmática. Su trayectoria se usa frecuentemente para ilustrar los peligros del poder concentrado y la ambición desenfrenada, especialmente en un contexto donde las mujeres tenían pocas oportunidades para ejercer influencia. Hoy, su figura aún provoca debates entre historiadores, artistas y el público general. Una prueba de que, a pesar de las controversias, Olimpia Maidalcini continúa viva en la memoria colectiva, como un símbolo complejo del poder femenino en una época dominada por hombres. Olimpia Maidalcini no limitó su poder solo a los muros del Vaticano. Su influencia trascendió fronteras, impactando directamente la política europea del siglo XVII. En ese período, el Papa no era solo un líder espiritual, sino también un actor fundamental en el tablero geopolítico del continente. Y Olimpia sabía usar esa posición para moldear alianzas y decisiones en beneficio propio y de la familia Pamphili. A través de sus conexiones, Olimpia influyó en negociaciones diplomáticas, alianzas entre estados e incluso en conflictos armados. Su apoyo u oposición a ciertos monarcas podía significar el ascenso o la caída de gobiernos. Manipulaba información, enviaba emisarios secretos y orquestaba estrategias para asegurar que el Vaticano permaneciera como un centro decisivo de poder. Sus contactos incluían reyes, nobles y otros líderes políticos, quienes la veían tanto como una aliada valiosa como una adversaria temible. Muchos gobernantes europeos sabían que para obtener favores o evitar el antagonismo de la Santa Sede, debían pasar por Olimpia. Además, su influencia contribuyó a que el Vaticano mantuviera una posición firme en cuestiones cruciales de la época, como la Guerra de los 30 años, y las tensiones religiosas entre católicos y protestantes. Olimpia, por lo tanto, no era solo una figura local, sino una pieza clave en las grandes jugadas del poder europeo. Olimpia Maidalcini falleció en 1657, poniendo fin a un capítulo turbulento y fascinante en la historia del Vaticano. Su muerte marcó el fin de una era en la que una mujer, contra todas las expectativas de su tiempo, logró ejercer un poder casi absoluto dentro de la Iglesia Católica. A pesar de su ocaso, su nombre continuó resonando durante mucho tiempo, envuelto en leyendas, controversias y debates. Muchos contemporáneos vieron su muerte como una justicia tardía, creyendo que su estilo de vida extravagante y su dominio sobre el Papa debían llegar a un final inevitable. Por otro lado, había quienes reconocían su astucia y fortaleza, considerándola una de las figuras más influyentes del siglo XVII. El impacto final de Olimpia se sintió no solo dentro del Vaticano, sino también en la política y la cultura europeas. Su trayectoria sirvió como advertencia sobre los peligros del poder concentrado y la manipulación política, especialmente cuando son ejercidos por figuras fuera de lo convencional, como una mujer ambiciosa en una sociedad patriarcal. Tras su muerte, el clero y la nobleza buscaron reformas para evitar que otra persona obtuviera un control tan grande sobre el papado. Su legado, complejo y ambiguo, permanece como una historia fascinante de poder, influencia y resistencia, inspirando a escritores, historiadores y artistas hasta nuestros días.